Muy buenas noches, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica y el mundo. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy 3 de febrero del 2020, cuando estamos al punto de las 7:01 de la noche, los invitamos a que durante la próxima hora nos acompañen hoy en un tema especial. Pero antes de ello, me encantaría escuchar sonar las redes sociales. Don Axel. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Y después de una semana de ausencia, ya estoy de regreso. Así que hola a todos los que nos están escuchando a través de Conexión 504, que nos pueden sintonizar en nuestras redes sociales en Facebook como Conexión 504, en LinkedIn, en Spotify, también nos pueden sintonizar en Tuning, para que ustedes no se pierdan de todos estos consejos y todos estos temas que nosotros tratamos en cada uno de nuestros programas de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Así que venimos ya renovados, con nuevas fuerzas y súper alegre de estar de vuelta por acá, acompañándoles a todos ustedes y dando buenos temas en Conexión 504, que es una semana súper intensa. Buenísimo. Y como bien dice Linda, se nos escapó una semana completa, pero qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Un saludo a Kelly a la distancia porque no la encontramos. Sí, la verdad que no la hemos encontrado. Esperamos a Kelly de vuelta. Kelly, por favor, te necesitamos. Necesitamos que regreses. Bueno, para todo el público, como bien comentaba Linda, rápidamente quiero hacerles una pequeña remembranza. 96.1, la frecuencia que se escucha en todo el Valle de Sula. Nos puedes sintonizar a partir de las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Así es. De igual manera, TuneIn, Así es, en Tuning, para que puedan estar sintonizándolos en cualquier parte del mundo. Y ya estamos en Facebook. Ya estamos en Facebook en vivo para que ustedes nos puedan sintonizar también y puedan compartir lo que vamos a hablar el día de hoy, que es bastante importante. Y sobre todo agradecerle a nuestros amigos de Cooperativa Usula, la cooperativa de todos, y que nos permite de alguna manera ahorrar y ganar. Por cada 500 lempiras que usted ahorre puede ganar muchos premios, electrodomésticos, incluso un carro, 0 kilómetros para que usted pueda ahorrar en Cooperativa Usula. Además de eso, agradecerle al resto de nuestros patrocinadores, a Facino Salón. Así que ya esta semana Facino Salón ya tiene varias promociones, incluso para este Día del Amor y la Amistad, que ya estamos próximos, que usted pueda visitar. Hay promociones en pedicure, manicure, en secados también y en tratamientos diferentes que tienen ahí. Lo consienten a uno increíble. Así que puede visitar Facino Salón, que están ubicados salida a Puerto Cortés en el supermercado Hiperantorcha, para que usted pueda llegar ahí. Ahí están y lo puedan atender durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo, y también está ubicado en Plaza El Portal, salida a La Lima, para que le puedan ustedes hacer una cita y puedan disfrutar, que las consientan en este Día del Amor y de la Amistad. Y a partir de mañana, premios, así que todo el mundo pendiente de la señal para que puedan participar a través de nuestra línea telefónica, el 96 45 12 31. De igual manera, dejando su mensaje a través del Facebook Live. La metodología la vamos a publicar a través de un post en la página para que todos puedan participar, y vamos a estar obsequiando esta semana precisamente que nos acercamos al Día del Amor y la Amistad. 14 de febrero. Ese día nació mi bebé, uno de mis hijos. ¡Wow! Y también agradecerle a nuestros amigos de Food Truck City. Así que usted, si el día de mañana, si usted necesita algo, Food Truck City está ubicado en el Boulevard Micheletti, para que usted pueda ir a cenar con su familia, sus amigos y demás después de salida de la universidad, que hay varias universidades que están por ahí. Si nos están sintonizando en medio del tráfico, para que no se quede en medio del tráfico, vaya a Food Truck City. Ahí puede degustar deliciosos platillos internacionales y también un buen ambiente familiar. Así que no se pierda, tienen parqueo, seguridad y un ambiente muy tranquilo y muy bonito en Food Truck City. Completamente de acuerdo, así es, de martes a domingo abierto. Así es. 20 opciones para que puedas degustar. Claro que sí. Muy bien. El tema del día de hoy, vamos a dedicarle la siguiente hora a la migración, movimientos migratorios y su impacto en nuestra sociedad. Para ello,
nuestra especialista, la licenciada Sandra Amador. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos los que están sintonizando este programa. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Aquí estamos para hablar de migración. Ya tengo un par de años de estar trabajando este tema, así que con mucho gusto y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, licenciada en Sociología. Sociología, sí. Correcto. Y precisamente, ¿por qué nos acercamos al tema? ¿Quién no tiene un familiar que haya migrado, no? Que levante la mano aquel que no tenga un pariente, amigo cercano, que no haya, o que no esté migrado. Que haya migrado hacia otro país. O sea, yo creo que aquí ya levantamos la mano nosotros. Y no solamente la migración internacional, por la ubicación en la que estamos, nuestro primer objetivo es Estados Unidos. Pero de igual manera la migración es un movimiento que ha sido de toda la vida. Así es. De hecho, es parte de nuestra... naturaleza, podría decirlo de esa manera. Podemos ¿no? decirlo de esa manera. De algún punto, obviamente, la gente miraba por llegar a lugares que tuvieran agua, que tuvieran alimento, derecho protección, universal. O sea, por eso uno migra, por mejores condiciones, ¿no? La motivación para migrar siempre es la misma, es estar mejor, pues. Y en algún momento, pues, fueron condiciones adversas que tenían que ver con temas climáticos y ambientales. Hoy también hay un tema climático y ambiental en el medio, pero también hay otras condiciones que son más sociales que están motivando que estos grandes flujos de personas se vayan de los países de origen. Wow. Y ahí queremos llegar, primero definiendo un poco el tema de la migración como tal, ¿verdad? Para ampliarle a todo el público, los radioescuchas y los cibernautas que siempre están pendientes de la señal. Y en la medida en la que vayamos avanzando, vamos a ir adentrándonos en nuestra propia realidad, Honduras o Triángulo Norte, porque somos muy similares en Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, ese triángulo que siempre nos vemos, pues, bien cerca de las noticias, ¿verdad? Ahí estamos en el día a día, y más en estos últimos, ¿qué? ¿6 meses? ¿1 año? No más, creería yo. Bien. ¿Definimos el tema migración? Bueno, migración así básicamente y de forma bastante sencilla es el hecho de movernos de un sitio a otro, ¿no? Las motivaciones son las que van a cambiar y como ustedes bien dicen, pues migramos todos los días. Si pensamos en el tema de que nos levantamos todos los días para ir a otro sitio, ¿verdad? A trabajar, por ejemplo, a estudiar algunos, es una cuestión inherente al ser humano, está ahí desde que nacemos, ¿no? Sin embargo, también yo creo que hay algo que hay que mencionar y es el hecho de que también los seres humanos tenemos un instinto que es un instinto creado por el hecho de ser seres sociales, de estar en un sitio, de hacer historia en un sitio, de tener cercanías, de tener pues un lugar en donde sentirse seguro, ¿verdad? Es nuestro hogar, es nuestro país, es nuestra ciudad y pues ahí donde el tema de la migración se vuelve un tema difícil porque genera también rompimiento, ¿verdad? Rompe esa estructura básica del término social. Como bien comenta la licenciada, somos seres sociales al final, queremos vivir en sociedad y hasta cierto punto construir esa persona, ¿verdad? Ante la misma sociedad para poder tener reconocimiento. Reconocimiento y también mejores condiciones. Sobre todo mejores condiciones. Rápidamente quería compartirle, tuve la oportunidad de bajar algo de datos, porque ya sabemos que tenemos mucha oportunidad con el tema de datos a nivel nacional, y veía cómo cuando hablamos del tema migratorio, migrantes como tal, desde 1990 se reportaba el 3.16% de la población como la estadística de personas que emigran a otros países. Al 2017, que fue la más actualizada que puede encontrar, totales migrantes, 7.79, cerca de un 8% de la población. Sí, hay un aumento bastante fuerte, sobre todo a finales de la década de los 90, que incluso se abre el tema del TPS, que es el estatus de permisos temporales en Estados Unidos por el tema del MIGRE. Y ahí es donde vemos como uno de los movimientos más fuertes de los últimos 30 años, ¿verdad? Que es después de los años 90, pero las situaciones sí de los países y de nuestros países, Triángulo Norte, lastimosamente se han precarizado un poco y eso ha motivado que nuevos flujos, como ustedes bien dicen, 7.8. 7,8% de la población. El dato es relevante, o sea, estamos hablando casi cerca de 1 millón de habitantes, más o menos, que es lo que estamos analizando. En este momento en el mundo son 3.000 millones de personas que son personas que se están moviendo. 3.000 millones de personas, de una población total de
No tengo el dato, creo que son más 800, de... ¿verdad? Más de 800. más de 800. Más de 800 millones de personas. 3.000 millones de personas que se mueven en todo momento. Ya nos pegó la alergia. No puede pegar un serenito en San Pedro No, Sula, creo pero que va a tenga llover. gripe. Mi nariz no me falla, va a llover en San Pedro Sula. Bueno, el día que usted quiera conocer el clima de mañana o de las próximas horas, le recomiendo que siga a Linda en su página y le pregunte si... Me pueden encontrar como Linda, @LindaLobo. Así me pueden encontrar en Facebook. Realmente que sí, los ataques alérgicos pasan y cuando llueve ya mi nariz lo sabe. Definitivo. Regresando al tema, cerca del 8%, 722.000 personas en este caso para nuestro Así país. es. El dato de migrantes, y cuando lo diseminamos o lo separamos con respecto a hombres y mujeres, que éramos precisamente la conversación que teníamos al inicio, vemos que la mayoría son mujeres. Sí. O sea, el 65% del total son mujeres las que están realizando o emprendiendo El este viaje, movimiento ¿verdad? migratorio. Eso es algo también bastante nuevo. Todavía en los años 90 eran muchos más hombres los que se movían, ¿no? Correcto. Y toda la literatura que hay escrita sobre ese tema dice eso, la migración de las mujeres está supeditada a la de los varones. O sea, primero va el varón y luego va la mujer, eran primeros ellos. Hoy hay un movimiento de mujeres bastante fuerte y mucho más autónomo. No está vinculado al hecho de que haya otro hombre ya, sino a otras cosas, ¿verdad? Muchas de estas mujeres están viajando acompañadas de bebés, por ejemplo. Claro, definitivamente. Okay. Y eso hablábamos, que ahora podemos ver no solamente padres, sino también infantes, o a veces hasta el núcleo familiar completo. Sí, bueno, muchas de las mujeres viajan también solas. Quizás, no sé si vieron, bueno, las fotos de las caravanas. Yo tuve la oportunidad de estar en la terminal, ¿verdad? Cuando anuncian las caravanas, y las mujeres usualmente están viajando con sus grupos de familia, pero son mujeres sin pareja, sin hombre, ¿verdad? Y esa es una cosa también, un dato bastante interesante, porque más del 60% de las familias en este país están jefadas por mujeres. El 60%. Es bastante alto el matriarcado, realmente, si lo podemos denominar de alguna manera así, ¿no? O la irresponsabilidad también. O la parte de crecer en hogares que le llamamos comúnmente disfuncionales, pero realmente, o sea, es un hogar que sí funciona, pero funciona con una figura materna que hace un rol bastante intenso y donde no tiene su ayuda idónea para poder sacar adelante a su familia. Yo lo puedo decir de esa manera porque a mí me tocó, yo vengo de un núcleo así, de esa manera. Mi mamá era la que trabajaba, mi mamá tuvo las oportunidades de poder irse embarcada. Recuerdo que muchos le habían dicho, váyase embarcada en los años 80. Y recuerdo la figura de mi mamá cuando nos miró a mi hermana y a mí y con lágrimas, yo recuerdo las lágrimas en los ojos de mi mamá con el documento que les extendían para irse embarcadas. Y mi mamá nos agarró fuertemente y lloró. Y dijo, no las puedo dejar. Y mi mamá no pudo terminar de hacer el proceso de irse embarcada para no dejarnos a nosotros. Yo creo que así, con ese mismo temor, hay muchas mujeres que se quieren ir porque sus condiciones de vida no son las idóneas, no tienen los recursos económicos, no tienen una estabilidad económica, no hay ayuda para ellas y quisieran irse y vean a sus hijos que tal vez pasan un día comen, otro día no comen, un día comen, otro día no comen, porque eso es una realidad que existe en el país. Sí, eso es frecuente, ¿verdad? He tenido la oportunidad de hacer trabajos para Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y pues el tema de las mujeres es un tema bastante delicado, porque sí, el hecho de que haya un compañero varón sí modifica drásticamente las condiciones de vida de las mujeres. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, son mujeres que en su mayoría tienen muy bajos niveles educativos, tienen pocas posibilidades de conseguir un buen empleo, por ejemplo, y con la responsabilidad de 3 o 4 niños, ¿verdad? Porque ese más o menos es el promedio de las familias en Honduras. Estamos entre 5 y 6 aproximadamente. Estamos hablando de una responsabilidad bastante fuerte para una persona que no está capacitada y que no tiene las posibilidades o las condiciones para poderse incorporar exitosamente, ¿verdad? Claro. Y ahí voy a destacar algo, el hecho de que una mujer tome
La decisión de irse no es porque sea una mala mamá, porque mi mamá no la estaba considerando que fuese una mala mamá, sino que quería un mejor futuro para nosotros. Sin embargo, como ella dice, me faltó el coraje para irnos. Y sin embargo, esto queda para todos también quienes nos están escuchando y que tal vez hay una mamá soltera por ahí o hay hijos que nos están escuchando de mamá soltera, como es mi caso. No quiere decir de que solo por el hecho de que seamos hijos de mamás solteras no vamos a salir adelante. No quiere decir el simple hecho de que porque sos de mamá soltera no vas a terminar tu universidad. O no quiere decir que no puedas emprender. O no quiere decir que no puedas casarte y tener una familia estable. Claro que lo puedes hacer. O sea, eso no, que ese tipo de situación no te limite a que no vas a poder, porque sí se puede hacer y yo soy un ejemplo de ello y así como el mío hay muchos ejemplos más. Entonces, hablando del tema de migración, como usted bien lo mencionaba, nos decía, migran mujeres, pero también migran hombres, ¿no? Y ahora están migrando niños. Muchos niños, ¿verdad? Y solos. Muchos niños solos, es justamente eso iba a decir. Hay muchos niños en este momento que están intentando cruzar fronteras para poder llegar a Estados Unidos solo, ¿verdad? Sin compañía. Y eso es una cuestión, bueno, el 2014, en la administración de Obama, esa fue justamente lo que estalla toda esta crisis migratoria. Claro. La cantidad de niños que estaban cruzando frontera de forma no acompañada. Estamos hablando de población muy vulnerable, expuesta a todos los peligros que implica migrar de forma no regular. Y sin un acompañante, al final solos, como bien comenta Lencia. Hay algún dato también que me pareció muy relevante con respecto a la estadística, 61.6 con educación primaria. O sea, el volumen, la masa completa de personas que viajan bajo esos criterios es solo educación primaria, la básica. Sí. O sea, y otra vez volvemos a lo mismo, si separamos ese 65.1% entre hombres y mujeres, los hombres se logran incorporar a trabajos de carácter más productivo o que son mejor remunerados en Estados Unidos, ¿verdad? Construcción, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? Pero las mujeres están más vinculadas a los trabajos domésticos y en todo el mundo los trabajos domésticos son pagados muy mal pagados. Muy mal pagados. Entonces, eso precariza mucho también la situación de las mujeres, ¿no? Aunque por primera vez en su vida muchas de ellas tienen un empleo remunerado, igual sus ingresos son mucho más bajos que los de los varones que tienen menos instrucción educativa. Y claro. Ojo, a todo eso cuando la gente migra, porque yo he escuchado testimonios de personas que quizás aquí son licenciados, tuvieron un puesto ejecutivo, por N y Z razón, lamentablemente, deciden migrar con toda su familia para otro país. Lamentablemente la situación en la que ellos estuvieron, en las condiciones en las que estuvieron en Honduras, no es la misma condición en la cual ellos van al nuevo país, porque quizás si no es un lugar donde el lenguaje sea español, ya de ahí hay una barrera, que es la barrera del idioma, entonces no va a ser tan sencillo poderse comunicar y poder conseguir empleo, ¿no? Sí, y además que estos países sí, o sea, sus profesionales son incorporados de manera exitosa, no necesariamente los nuestros, ¿no? Aunque tengamos niveles educativos bastante altos, siempre somos vistos de alguna forma diferente, ¿no? Es más difícil. Hay barreras como el tema del lenguaje, pero hay otras barreras también de carácter cultural. O sea, no estamos viviendo momentos bastante xenofóbicos y en el caso de Estados Unidos muy racistas. Imagínense, aunque tenga un doctorado, igual no me van a emplear en un sitio en donde haya un gringo seguidor de Trump, ¿verdad? Solo el color me delata, ¿no? Claro, y solo con vernos así doraditos. Y sobre todo también, si nos vamos cruzando el charco, todavía la vida es un poco más difícil para muchos compatriotas que toman la decisión de irse para esa zona. Si bien es cierto, ahí la barrera no es el idioma, pero la parte de la discriminación por el hecho de ser latino ya es algo completamente difícil, con lo cual muchos de nuestros compatriotas están bregando en esa zona y sobre todo el tema del trabajo, que como usted bien lo decía, el trabajo es parte doméstica, cuidar personas adultas, porque no hay personas que quieran hacer ese trabajo de ahí, pero llega alguien y se queda en la casa y cuida a los niños o cuida al abuelo, cuida a la abuela, y ese es el tipo de trabajos que nuestros compatriotas optan, por decir así de una forma digna, mientras salen los documentos o ver qué pueden hacer, ¿no? Y ese es precisamente un tema que queríamos traer a la mesa, y es que se vuelve un ciclo.
Así ¿verdad? es. Porque se fue tu primera familia, tus tíos o esa parientes de tu papá y mamá, y inmediatamente empieza a crecer ese ciclo porque ya tus primos y el resto de tu familia empieza a migrar como un bloque. Entonces, bajo estas premisas, o sea, ¿qué debemos hacer? Vamos a decirlo de esta manera nosotros. Pero antes de qué debemos hacer, el impacto social que esto causa para nuestro país, porque quieras o no, personalmente yo les puedo decir aquí mismo en San Pedro Sula, en una ciudad cercana a San Pedro Sula, yo laborando para ese lugar, un día me llego a la oficina y resulta que la mitad del equipo iba camino al norte, ¿verdad? Entonces hay un impacto fuerte en el tema de productividad que también lo necesitamos. Bueno, yo ahí sí difiero un poco porque estamos en un momento que llamamos bono demográfico. Tenemos la mayor cantidad de la población en edad de trabajar. O sea, tenemos de más. Si fuésemos un país desarrollado, pues el Estado se hubiera preparado para este momento. Lastimosamente no pasó y tenemos más bien un problema, ¿no? El bono, en vez de ser una bendición, es un problema en este momento. Claro. Lo que yo sí creo que es un problema es que también, que sí es un impacto fuerte, es el hecho de que cada una de esas personas que en este momento está tomando la decisión de irse, es una persona que pertenece a una familia. Correcto. Y eso genera un impacto fuerte, ¿verdad? En todo el grupo familiar. O sea, el tema de la desintegración familiar pues, no es tan trillado como parece, ¿no? Si hay una ruptura, ¿verdad? Hay una ruptura fuerte. O sea, pensar que ya no va a estar mi mamá ahí, ¿verdad? Que es la que de alguna manera organiza el núcleo familiar, es una cuestión realmente muy difícil, ¿verdad? Eso implica, por ejemplo, dejar a merced a los niños que quedan o a los que queden de una tía, un abuelo, una abuela, o a veces solos también. o a veces con los vecinos. A veces con los vecinos, exactamente, el que se le manda la remesa para que pueda ir sosteniendo. Eso degenera completamente todo lo que significa vivir en familia, ¿verdad? Los que hemos tenido la suerte de vivir en espacios familiares integrados, pues sabemos que, o no nos imaginamos qué sería el mundo sin, o la vida, ¿verdad? Al inicio de nuestra vida sin nuestros padres, por ejemplo. Sin alguien que lidere Claro. el hogar, independientemente sea mamá o papá, o solo mamá o solo papá. O sea, ese impacto, y ahí, por ahí, Lick, es por donde queremos ver también cómo vamos. El impacto social. Ya hablamos de la ruptura dentro del ciclo familiar, dentro del núcleo familiar, y estamos claros que de ahí definitivamente va a impactar todas las razones, ¿verdad? O sea, familiar, económico, espiritual, todo. Pero en primera instancia, ¿dónde vemos ese impacto? ¿Dónde en la sociedad, dónde lo vemos? Bueno, si fuesen números del Estado, el Estado lo ve como remesa, ¿verdad? Y en este momento, pues las remesas son el rubro que más ingresos genera al país. Es uno de los más fuertes en el Producto Interno Bruto. Es el más fuerte, o sea, es el primero. Ya estamos hablando de que la gente más pobre de ese país es la que mantiene ese país, ¿verdad? A través de las remesas. Y eso es fuerte porque lastimosamente, aunque nosotros lo queramos ver como negativo, para la gente que controla el comercio es positivo porque incentiva el consumo, ¿verdad? Sabemos que casi todas las remesas que vienen son destinadas al consumo, no están siendo destinadas a actividades productivas o actividades de emprendimiento o actividades educativas, ¿verdad? Tampoco. Entonces, eso va a generar un problema. ¿Qué va a pasar cuando esta gente regrese también? Y todo el peso que va a representar para un país como este, el hecho de que esté viniendo tanta gente, ¿verdad? Que sostenía o que sostiene una economía tan débil como esta. Entonces, eso sí es preocupante para nosotros que estudiamos estos temas sociales y económicos. Sí nos preocupa mucho pensar que la gente más pobre y que va en esas condiciones en las que va es la que está sosteniendo muchos de los hogares de este país, pero muchísimo. Y ese otro punto que acaba de mencionar es ese ciclo. Está bien, ya te fuiste a Estados Unidos, porque el 98% de la población viaja a Estados Unidos. Claro. Aunque aparecen 4 o 5 países dentro de la estadística adicional. Ya llegaste a Estados Unidos y empezaste a generar dinero, empezaste a enviar dinero a la familia, a nosotras, que en Honduras, a tu primo, a tu tío, a la familia para que alguien te cuide con los niños. Pero ese ingreso que tiene el país como tal no es productivo, porque es para consumo. Sí. Entonces no te puede generar un movimiento económico que pueda beneficiar como país, sino que sencillamente se esparce dentro del mismo consumismo. Sí, ese es quizá uno de los problemas más grandes y desde los espacios en donde hablamos de los temas de migración siempre hablamos del hecho de que el Estado tiene que tener una política para hablar del tema de las remesas y cómo deberían de invertirse las remesas.
sea, tiene que haber un porcentaje que esté destinado a que esas familias sean educadas para que puedan volver más dinámico el dinero que se viene. Un seguro, qué sé yo, el tema educativo también que es importante. Y ojo, el tema también de las migraciones en las zonas foráneas del país, donde muchas economías son sostenidas por la remesa, porque ahí no hay más nada que la remesa. Bueno, las comunidades garífunas, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de personas garífunas que ya migraron y que sostienen prácticamente la comunidad. Ya no pescan, que antes vivían de la pesca, ¿verdad? O ya no hacen el pan y no lo venden. Eso genera un montón de gente, de un paciente, ¿verdad? Eso es un paciente. Y ese es el problema, ¿no? El tema del asistencialismo. Sí, el asistencialismo no solamente lo practica el Estado, ¿verdad? Sino que lo practica todo el mundo, lo familiar, cuando lo que hace es sostener una familia que no produce absolutamente nada. Y yo creo que eso lo vemos también en muchos espejos en el país, donde quizás todos tus hermanos migraron y alguien de tus hermanos quedó en Honduras y todos tus hermanos, uno te manda 20, otro 50, otro 30, otro 100, y al final acumulaste que unos $500 con lo que te mandaron los sobrinos, quienes se acordaron de vos y con lo de tus hermanos, y con eso solventás. Y esa persona al final termina manteniendo a todo el resto de su familia, el resto, si tiene sus hijos acá y no se han ido, ellos viven de lo que mandan allá. Entonces, al final de cuentas, estamos teniendo un país de personas que no están siendo productivas, que únicamente solo están recibiendo, y prácticamente estamos teniendo personas sin hacer nada. Es sorprendente el dato. Yo tuve la oportunidad de construyendo sobre lo que la licenciada comenta en las comunidades garífunas. Laboré para una empresa en la que me tocaba recorrer mucho a pie, ¿verdad? Para ver algún tipo de mercado. Y es sorprendente, 10, 11, 12 de la mañana, la cantidad de jóvenes en edad productiva. Así es. Que no trabajan, que no estudian. Y señores, yo no te puedo explicar, es la orilla de la calle llena de sillas, y no solo lo ves ahí, de lado a lado. Así es. Y no solo lo ves ahí, sino que también lo vemos aquí en el Parque Central de San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en los parques, una gran cantidad de personas que quizás no están ahí sentadas solo leyendo el periódico, viendo qué es lo que pasa, nada más. Entonces no ves que realmente, y las estadísticas de ninis, porque son personas que ni trabajan ni estudian, se incrementa, y la gente que está con mucho tiempo de ocio tiene la capacidad para poder darse no a lo bueno, sino que hacer cosas que no son correctas y que dañan probablemente al resto. Pero me gustó también el comentario, una política para remesas. Buscar la manera de recibir este dinero y empezar a direccionarlo de una manera que permita generar o producir personas, mucho más estudiantes, gente que emprenda, alguien que potencie los talentos de cada una de las personas. ¿Tenemos algún ejemplo, Lick, de algún...? En México hay muchos ejemplos, incluso ejemplos de comunidades que se organizan en otros países, en Estados Unidos en este caso, que se organizan como los vecinos de esa comunidad e invierten en la comunidad. Hacen escuela, hacen el puente y le ponen al puente las placas conmemorativas que las personas que se fueron de la comunidad son los que están invirtiendo en la comunidad. O sea, es un dinero que es remesa también, pero que está generando cierto desarrollo en sus comunidades, ¿verdad? Correcto. Lo hacen de forma colectiva y es un tema de organizar también las poblaciones allá, pero que se pudiera organizar desde aquí, ¿no? O sea, se puede organizar desde una política que diga, bueno, de ese dinero que viene, al menos el 1% tiene que ser destinado a la comunidad donde es la persona que está ahí, ¿no? Y un montón de cosas se pudieran hacer, ¿no? Faltan cosas tan básicas a veces en nuestros sitios, ¿verdad? En las escuelas falta quien limpie, falta el pupitre, falta la merienda, ¿verdad? O sea, esas cosas las pudieran también, de alguna manera, o se pudieran trabajar desde un tema de política de remesa. No existen las políticas de la remesa, hay muchas remesas, hay más de 4,000 millones de dólares, que entran al año por temas de remesa. Es un montón de dinero, ¿verdad? Claro que sí. Un montón de dinero. Representa un alza del 11.6 respecto al mismo periodo en el 2018. Hablando del 2019, 11% incrementó del 2018 al 2019. Es un porcentaje bastante alto. Sí, definitivo. Y como bien comentabas, con respecto al Producto Interno Bruto es el 20%. Sí. O sea, el rubro de mayor, bien decimos al final, lo que más exportamos es gente, ¿verdad? Sí, hondureños. Gente. Al final. Mano de obra. Sí, y los más pobres, pero
Sobre todo, y con temas de educación. ¿Verdad? Con temas de educación y que quizás no está totalmente capacitada para ir a desempeñar una labor mucho más alta, sino que algo totalmente labores que no son tan dignas, ¿no? Y que estamos proveyendo de mano de obra. De repente no digno el término, no bien remunerado. No bien remunerado. Sí, ¿verdad? Es digno, el trabajo es digno, el trabajo que ejecutemos es digno como tal. Y otra cosa es que si no llevas papeles, igual no vas a tener mejor remuneración. No hay manera, no hay manera, definitivamente. Y el pago de $7-5 se acaba, ¿verdad? Y el estrés y la angustia de que seas deportado. Y más si se vas con familia o la persona ya se casa o la persona ya tiene una vida ya en unión libre con otra persona, el tema de la separación con los hijos, ese es un golpe bastante duro porque no estás legal dentro de otro país. El tema de la criminalización de la migración, ¿verdad? Mucha gente antes de venir deportada a Honduras tiene que pasar meses en la cárcel, años en la cárcel si es reincidente. Es un tema de criminalización también que es un tema fuerte porque realmente... Porque no son criminales. No son criminales, ¿verdad? Es una falta administrativa. O sea, no llevar papeles para cruzar una frontera es un problema administrativo, pero no un problema de carácter criminal. Criminal, sí. Sobre todo. Administrativo como tal. Ya identificamos y bueno, ya nadie va a detener la migración como tal, no es el gobierno tampoco quien lo va a hacer, y eso está claro. Al final somos nosotros los responsables de quienes tomamos la decisión, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, claro, bajo las circunstancias de las que ya hablamos, y dentro también del dato estadístico, como bien comentaba la licenciada, 93% por tema económico. Ahí no hay pérdida. De ahí 4.82 por temas de violencia e inseguridad, 0.27 por temas de salud, estudios 0.61. O sea, sabemos que tenemos una gran oportunidad con toda esa masa de jóvenes que viajan y solamente el 0.61. O sea, de 1.061.000 son los que dicen, ¿sabes qué? Voy porque me encantaría estudiar o porque me encantaría tener una oportunidad para seguir estudiando. Y el otro dato relevante también es reunificación familiar, 15% que está impactando también, y violencia en el hogar son como los grandes factores que motivan el tema de la migración como tal. Ya sabemos en este momento, y me encantó la propuesta, dinamizar las remesas y generar una política pública, o no solamente pública, sino hasta municipal, ¿verdad? Que permitiera, con la descentralización de que tanto se ha hablado, que permitiera que estas pequeñas sociedades pudieran generar un círculo virtuoso que permita, sobre todo, aportar a su propia comunidad, porque al final dejaste mucho del otro lado. ¿Qué otras actividades pudiéramos realizar en pro de mejorar este rubro? Porque la remesa ya es una realidad también, 20% del Producto Interno Bruto del país. Y el tema de la política implica un montón de cosas, implica también que la persona se prepare para regresar. Estamos en un momento en el que hay persecución, están siendo vigilados y están siendo deportados. Hemos tenido más deportaciones que este año que cerró fue el año que tuvo mayor deportaciones en toda la historia del país. Sí. Y eso ya le dice a uno de que probablemente eso no va a parar, ¿verdad? Porque también implica otros temas económicos de los que no necesariamente se hablan. También es un negocio. Los migrantes son un negocio para muchos, ¿verdad? Imagínense, 2 vuelos prácticamente llegan a San Pedro Sula todos los días. O sea, ¿quién paga todo lo que implica el costo de deportar? La comida. Hay alguien que se está lucrando. El vuelo, la comida, el sistema carcelario en Estados Unidos que tiene metas. O sea, cada empresa que administra las cárceles en Estados Unidos tiene una cuota para que todas las noches. Sí, en el momento más álgido fueron más de 40,000 camas ocupadas diariamente. Wow. Estamos hablando de un montón de dinero también atrás de eso. Mientras los migrantes estén generando dinero, probablemente no se va a acabar el tema de la migración, ¿no? Porque es un negocio que se incentiva. Es una cadena. Y que se promueve, exactamente, que se promueve y que también genera bienestar a Estados Unidos, o sea, en el hecho de que es mano de obra barata, que no tienen que pagarla al costo que deberían de pagarla en otras situaciones a estos migrantes, ¿verdad? Entonces, hay también ese es otro discurso del que no se habla, pero que ahí está presente y que si tuviéramos que ponerlo en números, probablemente sería mucho más que esos 4,000 millones que mandan en tema de remesas los migrantes que están allá, ¿verdad? Porque eso se genera del pago, aunque sea mínimo, ¿verdad? Que ellos puedan tener, el migrante en este caso,
pero al final hay un ahorro económico, vamos a decirlo desde ese punto de vista, por pagar esa mano de obra barata, ¿verdad? Entonces ahí es donde Estados Unidos también se beneficia de esta situación y toda esa cadena que acaba de comentar la licenciada, ¿verdad? Las cárceles, quién trae a las personas, ¿verdad? La policía que tiene esa cuota, el vuelo, la alimentación, todo eso, al final Estados Unidos está pagando eso, entonces es un círculo virtuoso para ellos porque sigue generando negocio, ¿no? Acuérdense que estamos en momentos de crisis mundial. Y en los momentos de crisis, no casualmente, si ustedes lo revisan, es donde los grandes flujos migratorios se activan en todo el mundo y tienen que ver con el hecho de que también activan capital, o sea, también activan dinero que necesita moverse en momentos de crisis. Uh-huh. Eso es casi una ley, ¿verdad? Una ley cíclica de cómo se van moviendo las migraciones. Hay grandes momentos en donde hay grandes movimientos de gente. Este es un momento de eso. Les decía, 3.000 millones de personas en este momento se están moviendo. Sí, huyendo de la guerra, muchos allá en Oriente, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, huyendo de la pobreza también y de las condiciones en las que muchos de nuestros países, pues, están. Entonces, y ahí en esas migraciones también tenemos las migraciones de las fugas, que nosotros le llamamos las fugas de cerebro. Gente talentosa que abandona el país y que probablemente lleva a toda su familia y no regresan más. O gente que en esos momentos quizás está haciendo algún trámite para irse a vivir no a Estados Unidos, sino que a Canadá. Entonces, ese tipo de gente talentosa nos está yendo y no va a regresar, obviamente. Sí. Entonces, ese es un punto de que nos debe levantar las alarmas, porque entonces, ¿en manos de quién va a quedar el país? ¿En manos de quiénes? Obviamente los que seguimos aquí, seguimos siendo los valientes que no nos vamos del país, aunque querramos. Pero si nos vamos, sabemos de que, ¿y entonces qué? No valió la pena el hecho de poderme ir a estudiar y ver de la forma de cómo poder ayudar. Todavía hay esperanza en el país de poder decir, podemos hacer algo y podemos cambiar las cosas. Quizás yo estoy diciendo algo utópico, pero son realidades, porque otros países sí han podido cambiar. Sí, sobre todo Singapur que son ejemplos. Un Japón después de una guerra que quedó totalmente destrozado. Bueno, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Si somos seres humanos igual. Las mismas 24 horas que tienen los japoneses, las mismas 24 horas que tenemos los hondureños, ¿no? La misma inteligencia, el desarrollo de inteligencia que tienen ellos, el mismo tipo de cerebro de desarrollar tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Si lo podemos hacer. Creo que los momentos de crisis nos deben de llevar a pensar de una forma diferente y ver la crisis como una oportunidad. En algún momento tuvimos una oportunidad con mi esposo de conversar y siempre decía, en momentos de crisis hay alguien que llora, pero también hay alguien que vende el pañuelo. Entonces seamos los que vendamos el pañuelo. Hay que buscarlo, la verdad que es importante y es parte de lo que hacemos precisamente todas las personas que se incorporan en este momento a la señal. Conexión 504, estamos hoy hablando de temas migratorios y en particular de toda esa gran ola de migrantes que se ha incrementado en los últimos años, vamos a decirlo de esta manera, de acuerdo a la estadística que teníamos, el impacto social que esto está generando y cuáles son algunas de las soluciones desde el punto de vista sociológico también, que me encantó este tema de la política migratoria, está interesante como para poder ejecutarlo, implementarlo. Vamos a buscar la manera de ver cómo, porque ya existen asociaciones de olanchanos de muchas ciudades y uno ve, tengo una tía en particular que ella participa en una asociación de olanchanos en Miami y viaja por todo el mundo, ellos están generando apoyo, traen mucho apoyo, pero de repente no tienen esa guía para poder participar a través de una política que les permita generar beneficio a una comunidad en particular. Sí, incluso estaba también organizado por el tema de las votaciones el departamento número 19, que pudiera ser un espacio para poder organizar ese tema. Pero sin lugar a dudas tiene que haber una política de Estado que de alguna forma esté generando la dinámica que necesitamos para que eso empuje, ¿no? Porque si no, igual vamos a encontrar un montón de trabas en todo el proceso para que... Y tal vez ahí también apelar a otros, a la parte empresarial también, de que pueda apoyar a ese tipo de situaciones, porque quizás la gente que se fueron es porque no tenían una oportunidad. Pero ¿qué pasa? Y yo me voy a poner yo de ejemplo, porque siendo hija de mamá soltera, quizás yo no tenía la posibilidad para poder estudiar en un colegio público, o tenía la posibilidad de estudiar en un colegio público, pero no en un privado. Y gracias a Dios hubo alguien, un ángel que Dios puso, que ya trabajaba en una institución
y ese ángel me dio una beca a mí para poder yo estudiar. Obviamente yo quería salir adelante y por esa razón estudié becado colegio, estudié becado la universidad y todavía para la parte de la maestría con instituciones que a veces uno no se da cuenta que hay financiamientos y demás y que le pueden ayudar a uno. Terminé de estudiar mi maestría, que era mi sueño, graduarme en España. Entonces, yo sabía que si iba a adquirir un nuevo conocimiento fuera de Honduras, podría traer eso para poder dar a la gente, impartir, que es lo que hacemos aquí en Conexión 504. Y por esa razón nosotros estamos, porque queremos de alguna manera ayudar a la gente y agregarle valor, que no solamente seamos como el rastrillo, sino que también tenemos la posibilidad, como personas que hemos estudiado, de ayudar a la gente. Hoy lo hacemos con conocimiento, que el conocimiento es lo más valioso que un ser humano puede tener, porque ese nadie te lo quita, nadie te lo puede robar. Entonces, ese conocimiento es el que nosotros estamos impartiendo el día de hoy con nuestros especialistas a través de la 96.1 para poder, de alguna manera, ayudar a otras personas. Desde el punto de vista de sociología, ¿qué más podemos hacer? Sociólogo. Bueno, es que hay un montón Sociológico. Sociológico. Hay un montón de puntos de quiebre, ¿verdad? Para empezar, los países de origen, que en este caso Honduras, tienen que mejorar las condiciones en las que están, ¿verdad? Los jóvenes tienen que ir a la escuela, tienen que ir al colegio, o sea, eso no es negociable, ¿sí? O sea, no se le puede preguntar a un niño, ¿quieres ir a la escuela? Te va a decir que no, ¿verdad? Así es. Ese es un tema también que hay que vigilar, ¿verdad? Y eso también es algo que hay que activarlo desde los mismos espacios comunitarios. Yo creo que las juntas de vecinos hacen mucha falta, o sea, hace falta esa gente que esté vigilando qué están haciendo los hijos de la comunidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todo se nos devuelve como un boomerang, ¿verdad? En la medida en la que un niño no estudia, no va al colegio, no va a la universidad, se vuelve después un delincuente, el daño al final lo recibimos todos, pues. Pero hemos estado culturizados en un espacio en donde nos hacen creer que es sálvese quien pueda, ¿verdad? Claro. Y no es así, ¿no? Individualista completamente. Es muy individualista. Yo creo que sí hay que activar en esos pequeños espacios otra vez esas juntas de vigilancia, no estamos pendientes de lo que pasa. Hay comunidades más, hay ejemplos de comunidades en las que eso sucede, ¿verdad? Hay mucha vigilancia para castigar mucho a los chicos que infringen la ley y todo ese tema. Hace falta mucho de eso, hace falta mucha más solidaridad en ese sentido, ¿no? Muchos de estos niños también que están solos y sus papás están allá, están a la merced de todo el mundo y a veces lo único que hacemos es criticar, ¿verdad? Pero sin embargo no tenemos una acción para poder como incorporar a estos chicos otra vez a la vida que deben de tener, ¿verdad? Yo cada vez que miro un niño o una persona menor de edad trabajando, ¿verdad? Y no estudiando, digo, puchica, tiene que estar en otro sitio, porque está aquí, ¿verdad? Y probablemente hay muchas explicaciones, probablemente es de todas estas cosas que hemos estado hablando, los temas económicos, si son temas preocupantes, mucha gente aquí vive con menos de $2 al día, o menos, ¿verdad? Incluso gente que está por muy debajo de la línea de la pobreza, mucha gente que se acuesta sin comer, eso es cierto, o sea, no es mentira, ¿no? Tenemos una crisis tan fuerte que ahora es un problema el tema del suicidio, ¿no? Cada vez es más recurrente escuchar noticias sobre chicos que se suicidan, ¿no? Yo tengo una experiencia con una de las chicas que se fue en la caravana del 2018, 13 años con 2 intentos de suicidio. Yo digo, ¿cómo es posible que una chica de 13 años ya tenga 2 intentos de suicidio? Eso nos dice que estamos en medio de una crisis en todos los sentidos, ¿verdad? Y no solo abarca la parte del tema del suicidio. El suicidio no toca clases sociales, porque igual uno ha conocido casos de personas que lo tienen todo y han atentado en contra de su vida. Entonces da tristeza porque ves a una juventud que está totalmente vacía. ¿Qué tendríamos que hacer? Regresar a lo básico, nuevamente. Y ve lo que hay una situación que ya los países desarrollados están hablando y nosotros definitivamente somos parte de ese esquema, independientemente de la situación en la que estemos, y es la soledad. Entonces, en la medida en la que las redes sociales y todo eso... Te aíslan, al final. Correcto. Te hacen a un lado y te hacen... bueno, lo ves en un restaurante, en una calle, en cualquier lado, estás conversando y están 3 teléfonos pegados en la mesa precisamente buscando la manera de cómo compartir con el que está lejos y no con el que está cerca. Entonces, eso también va a venir a incrementar un poco el tema de aislarnos, como bien comentaba Linda y la licenciada. Pero una vez que eso suceda...
y me encanta, buscando soluciones, que es precisamente el planteamiento del día de hoy. Hablamos de dinamizar la remesa, buscando la manera cómo una política pública pueda normalizar esos ingresos, ese gran ingreso, 20% del Producto Interno Bruto del país. Trabajar en comunidad. Junta de vecinos, eso me parece, hasta deberíamos buscar un nombre para ese tipo de juntas educativas, no sé, algo buscarle. Y no solo de vecinos, también en las universidades, en los colegios, en todos lados, o sea, en nuestras iglesias, en todos lados, poder hacerlo de esa manera y poder ayudar a todos. Ve qué interesante. Dentro de esas mismas políticas, de esa política políticas públicas como tal, las universidades también son parte de este beneficio, ¿no? Porque muchos de los que alguien llega, mi tío llega a Estados Unidos y no, ¿sabes qué? Ponerlo a estudiar. Aquí está el billete para que vaya a estudiar. Así es. Y va a la universidad. Sí. Entonces, que también las universidades. Yo me alejo un poco del tema político y tema Estado, pero nosotros como personas, como profesionales, como responsables también de estas Honduras, tenemos que buscar la manera. Y hablamos de la misma situación en El Salvador, de la misma situación en Guatemala y en todos aquellos países donde nos escuchan. Y te voy a decir, y rápidamente voy a contar esto. En nuestro caso, yo crecí en una familia que me adoptaron, porque no era mi familia así de sangre, que me adoptaron, que ahí tuve un ejemplo yo de el papá de mi padrastro llegaba y todos los sábados él, porque pertenecía al Club de Leones, se tomaba la tarea de ir de 1 a 5 de la tarde a dar completamente gratuito clases de inglés. Gratuito, todos los sábados. Y ahí iban niños que probablemente tenían 10, 12 años que querían aprender, o mecanografía, que era la computación de ese tiempo. Y él ayudaba a estas personas, y recuerdo que llegaban jóvenes de Senderos de Amor, que era un lugar donde ahí aglutinaban a muchos jovencitos que lamentablemente su papá no estaba o habían estado en rebeldía social y que ahí los iban a dejar porque no los podían controlar. Entonces, estos chicos, yo recuerdo del caso de uno en particular, hoy por hoy yo sé que debe ser un buen padre de familia porque fue educado, fue enseñado, de alguna manera recibió bases de ahí, porque no solo se les daba la parte de inglés, sino que también la parte de llenarlos de amor a ellos, las celebraciones y demás. Entonces, si podemos, si tenemos algo, podemos compartirlo, no independientemente tiene que ser dinero en algunas cuestiones. Si tenés un talento como el don de enseñar, enseñá. Siempre va a haber alguien que va a abrir la puerta, porque en ese caso el Club de Leones abrió sus puertas para poder poner un pizarrón donde ellos pudieran escribir y demás. Pero eso es parte de, y eso es lo que hoy hacemos aquí en Conexión 504 también. Rápidamente, una pequeña pausa, solo me encantaría comentar acerca de muchas de las personas que están pendientes de la señal: Juan Carlos Barahona, Rosalina Castro, Stanley Roberto Rodríguez, Luis Caballero, Enio Toro, Héctor García, Carolina Sánchez, Albaluz Fernández, y también tenemos aquí un comentario. Albaluz Fernández: nos alegra que estés allí, hija, te quiero, dice siempre, adelante, felicidades. Es mi mamá, realmente que ahí es el ejemplo que les digo. Mi mamá le ha tocado hacer de luchas a luchas y yo sé que es una mujer que realmente ha sido un ejemplo para nosotros. Saludos hasta la distancia, mami. Muy bien. Entonces, precisamente, ¿qué otras opciones o qué otras propuestas podemos generar que se conocen a nivel mundial y que ya han tenido resultados? Que tampoco vamos a inventar el agua caliente. Hagamos el agua caliente y hagamos café aquí entonces, ¿verdad? ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Qué más podemos ejecutar? Nos quedamos con 2 puntos muy interesantes: el tema de las juntas de vecinos, las políticas públicas para buscar cómo dinamizar las comunidades en este caso, ¿verdad? Sí, ahí ustedes mencionaban también el tema de las universidades, y ahí sí son también importantes, no solo porque son espacios de discusión, sino porque son espacios en donde están las capacidades para poder ser enseñadas, que es algo que hablabas, ¿no? Pedagogía. De repente tenemos todas estas universidades que tienen carreras de administración, que tienen carreras de finanzas, ¿verdad? Y todo eso que hablamos de la política, para poder convertir este dinero en dinero más productivo, puede ser acompañado de un acompañamiento, valga la redundancia, de los espacios universitarios, ¿no? Para capacitar a la gente para que pueda también administrar sus recursos, ¿no? El problema es que es un tema cultural fuerte, ¿no? O sea, gastamos más de lo que ganamos. Sí. Y la gente... Consumimos. Sí, consumimos más de lo que ganamos, y los que les mandan remesas también pasa exactamente lo mismo. Entonces es un tema de educación, es un trabajo
no un trabajo a corto plazo, un trabajo a largo plazo, pero hay que hacerlo. Hay que comenzar. Hay un chiste, me decían el otro día una persona rápidamente, no estudio medicina, dice, porque tengo 50 años. Dice, son 7 años de carrera, cuando termine van a ser 57 años. Y la otra persona le dice, y dentro de 7 años, ¿cuántos años vas a tener? Los mismos 57. Pues, o sea, hay que iniciar. Si quieres hacer un cambio en tu vida, definitivamente hay que iniciar. Es necesario empezar. Eso es algo que siempre decimos. Yo soy voluntaria del Museo también de Antropología e Historia y ya recibimos muchos niños ahí, ¿verdad? Que llegan con la idea de que, ay, voy a ver piedras. Es un tema educativo, pues sí, nunca les he enseñado que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo y es necesario. O sea, esos trabajos que son trabajos de hormiga que muy pocos les gusta hacer porque no tienen tanto reconocimiento, no son públicos, no salen las fotos en los periódicos. Foto, no hay Instagram. Exactamente, entonces yo creo que hay que desarmarse un poco también del orgullo, de la arrogancia y empezar a hacer el trabajo que hay que hacer. O sea, de aquí a 20 años vamos a tener el país que también construyamos nosotros. Y yo ahí sí también comparto mucho lo que decía. O sea, está el Estado ahí y es cierto, hay una responsabilidad del Estado, pero también hay una corresponsabilidad de todos los que no somos parte del Estado por construir también un país, ¿no? Y en la medida también en la que tomamos conciencia de eso, podemos exigirle un poco más al Estado, ¿no? Yo creo que hay cierta presión cuando un gobernante ve que hay una población que se mueve y que hace, ¿no? Que propone, que está dispuesto también a dar parte de, a dar más, ¿verdad? De lo que se ha hecho, ¿no? Entonces sí tenemos la corresponsabilidad de empezar a hacer, los que tenemos un poco más de conciencia probablemente, o los que sabemos que no hay que esperar que nos lleguen las cosas y que podemos hacer un poquito, todas las personas podemos dar algo. Yo siempre digo eso, todas, ¿verdad? Ahí en la comunidad, por ejemplo, tenemos un centro de personas que están en rehabilitación por alcoholismo y teníamos un basurero en un solar baldío y digo yo, pero aquí hay un montón de hombres que pudiéramos limpiar en un día. No, fue un día, fueron 2 horas, estaba completamente limpia toda la cuadra, ¿verdad? Cosas tan sencillas como esas. Estamos esperando que llegue otro y que lo recoja o que haga, o sea, muchas áreas de oportunidades en todos los sitios. No necesitamos ser universitarios, no necesitamos saber tantas cosas, o sea, necesitamos empezar a hacer las cosas. Conciencia. Pensar, sí, muchas cosas, ¿verdad? El simple hecho es sentarnos con las señoras del barrio para hablar de cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Cosas tan simples como cómo hacerse un examen de mama, por ejemplo. Muchas mujeres no lo saben, ¿verdad? O muchas mujeres necesitan ese acompañamiento, ¿no? O alguien que te diga, mira, puedes ir a tal sitio si te sentís mal por una cosa de esa. Y a eso me refiero cuando hablo de las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos son para todo eso, ¿no? Para que nos sentemos, para que hablemos de los problemas que tiene el barrio en donde estamos, para que hagamos juntas de vigilancia también con los chicos, con los jóvenes, ¿verdad? O sea, estemos pendientes de qué están haciendo los chicos, o si se quieren ir, ¿verdad? Al menos que tengan redes de acompañamiento en el camino. Que eso es algo que hablamos con la caravana también cuando estábamos discutiendo de todo este fenómeno de la caravana. Lo único bueno de la caravana, ¿verdad? O muchas de las cosas buenas que la caravana tiene es que al menos la gente se acompaña en el camino, ¿verdad? No va sola a merced de. Y eso ya, bueno, no es lo mismo caminar solo que caminar acompañado, ¿verdad? El término juntas de vigilancia, lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra es el machete, para pistolas y camina, pero el concepto y su punto de vista me encanta también, ¿verdad? Porque es junta de vigilancia social, sí. O sea, todo lo que le puede doler a la comunidad, la señora haciendo un test de cáncer de mama, donde poder hacerse un examen de diabetes. El regreso a lo básico. Hoy por hoy, o sea, vos no conoces a tu vecino de al lado, no sabes qué se llama, qué dolencias tiene. Hace, 20, 25 años, por lo menos tus familiares sabían de que había una emergencia, podías llamar al vecino y el vecino te auxiliaba de 1000 amores. Pero hoy... Las cooperativas, ¿verdad? Ese es un buen punto. Sí, 100 empiras, piensen que podemos ahorrar 100 empiras al mes. Las familias de la comunidad, o sea, son 100 empiras que se pueden volver productivos. Claro. Sí, las familias probablemente que tienen llegada de remesas pudieran guardar, o sea, 100 empiras al mes son 3 lempiras al día. Yo creo que sí podemos guardar 3 lempiras al día. Y actividades colaborativas como tal vez negocios colaborativos. Vos sos buena para los juguitos, yo soy buena para las cremitas, vos sos buenos para los tacos.
ok, vos haces esto y hacemos ciertas actividades en comunidad para poder ir creciendo y vamos creando pequeños ecosistemas de emprendimiento con el apoyo de cada una de las habilidades que cada quien tiene, ¿sí? Sí, es un tema de autocuidado, ¿verdad? Y de autocuidado no me refiero a una cuestión personal, sino de grupo, ¿verdad? De mi grupo, mi familia, mis vecinos. Yo creo que eso es una cosa que no se hace en ese país, que no lo he visto activo en Que no muchas de hemos las hecho. que no hemos hecho y que es necesario hacerlo. Incluso ahí hasta a veces a mí me da como el ataque de culpa porque estoy todo el día en la calle y digo, ¿a cuándo voy a dedicar más tiempo al barrio donde vivo? Claro, Sí, claro. hay un montón de cosas que hacer. Hace poco pusieron una escuela nueva que era una empresa de jugos antes. Entonces tiene como, se ve de afuera como que fuese más que una escuela, como una carcelita, ¿verdad? Digo yo, hay que muralear hay que Pintarlo ahí. pintarlo, hay que muralearlo. Y hay 2 chicos en el barrio que pintan muy bien, que hacen dibujos. Sin ningún problema pudiéramos hacerlo, pues, pero son Cuánta pintura, iniciativas. eso, venite, vámonos y hagamos. O sea, sí se puede hacer, es una cosa, sí tenemos la capacidad, y en la medida también la gente en la que siente que sirve para algo, pues que puede hacer algo, que no está ociosa, que no está ahí con el teléfono, que puede aportar algo que los demás también van a apreciar, en esa medida van cambiando también muchas cosas. Así es. Bien. Y precisamente buscar hacer que las cosas sucedan. Hoy sembramos en la población todos los radioescuchas, los cibernautas que están pendientes a través de la señal del Facebook y de todos los distintos medios y las redes sociales que están disponibles. Se siembra esa semillita. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra cosa dentro de nuestra propia comunidad? Esas personas que están cerca de nuestra casa, en nuestra aldea, si venimos de una aldea, en nuestro pueblo, como quieran llamarle, la montaña, donde ustedes digan. ¿Qué hacemos para mejorar ese pequeño círculo? ¿Y cómo lo generamos para que se cree como un círculo virtuoso? A través del conocimiento que ya tenemos. No hay que irnos muy lejos. Sí, mis estudiantes yo doy clases de sociología, ¿verdad? Sí. Y tenía un estudiante que siempre me decía, ¿y qué vamos a hacer ya para cambiar el país, verdad? Sí, y estaba sentado en medio de la basura, porque había mucha basura que habían dejado los estudiantes del curso anterior. Y le digo yo, lo primero que hay que hacer es limpiar la basura en la que está sentada. O sea, a veces queremos hacer cosas muy, muy grandes porque menospreciamos lo que es pequeño justamente porque no tiene tanta bulla, ¿verdad? Tanta cámara luz atrás, sí. Pero hay cosas tan simples como estar sentado en la basura, no te has dado cuenta que estás sentado en la basura, o sea, es tan simple como agarrar esas cosas, ponerlas ahí y estar en un ambiente un poco más agradable, ¿no? Un ejemplo, ahí voy a comentar eso, me encanta también. Mis hijos en algún momento, ¿verdad? Pues ellos llega el bus, se los lleva y no tienen hasta cierto punto noción. Viven en la burbuja esa que hemos creado. Mal burbuja. El otro día mi mamá se los lleva, iba caminando. Bueno, hace algunos años estaban más pequeños, asustados por la cantidad de basura que veían en la calle. Papá dice, ¿cuánta basura había en la calle? Aquí vivís. Y espero que no seas parte de los que echan, sino de los que recogen, ¿verdad? Así que hay que buscar la manera de iniciar limpiando. Ahí vamos a hablar en algún momento de las 5 S que aplican para tu oficina, tu casa, tu cocina, tu dormitorio, para todo, ¿verdad? Un método sencillo. Y hablando precisamente del tema de los japoneses, ¿cómo nace esa cultura? Sencillamente buscando soluciones. Así es. Matemáticos y estadísticos se reúnen un día y ¿saben qué? Vamos a producir en un país donde no se produce y vamos a producir de primer nivel. Y eso cambió de lo que era a lo que hoy ya conocemos. Y ya tienen una reputación que para qué les cuento, ¿verdad? Así es. Sin muchas diferencias. Lick, comentario final. Pues aporte final, porque suene mejor, ¿eh? Bueno, hemos estado hablando del tema de la migración. Yo creo que hay un montón de cosas que pudiéramos también discutir. Quizás algo de lo que no hablamos hoy, que también es importante, es hablar del tema de la deportación y qué va a pasar con toda esta gente que está llegando, ¿no? Porque muchas empresas están cerrando las puertas por el miedo. Hay mucho estigma, ¿verdad?, alrededor de toda la gente que viene de regreso, porque se asumen también delincuentes. O sea, el tema de la criminalización y del discurso de la criminalización que viene de Estados Unidos también nos ha afectado un poco a nosotros. Y sí, ahí también para la gente que está allá en espacios mucho más formales, hay que abrir y flexibilizar esos espacios para toda esta gente que está viniendo de regreso. Así es. Porque son personas, ¿verdad? Son seres humanos que también necesitan oportunidades de empezar en su país, ¿verdad? Claro. Es difícil estar en un país que es el de uno
en donde no se puede hacer mucho, ¿verdad? Entonces, y que te den la espalda. que la gente empiece a darte la espalda. Y que yo, que estoy trabajando ahora con personas deportadas, ese es el problema más serio que tienen en este momento, que las empresas están cerrando sus puertas, ¿verdad? ¿Cómo incluirlos nuevamente en nuestra sociedad? Ese es un tema Un proyecto de difícil, inclusión. ¿no? Sí, el tema de la inclusión. Bueno, tenemos preparado otro tema entonces. No, a la orden cuando quieran. Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido un verdadero placer, una conversación muy interesante, de Así mucho es. aporte y sobre todo sembrando soluciones, ¿verdad? Vemos el tema, vemos que la camisa tiene una manchita, entonces busquemos la manera de cómo solucionarlo, que es precisamente lo que buscamos crear con tu programa Conexión 504. Linda. Y realmente agradecer a todos ustedes que hoy estuvieron pendientes de nuestra señal a través de Freedom FM 96.1, a través de todas nuestras redes sociales que han estado conectados con nosotros, agradecerles la sintonía y por supuesto pedirles que compartan el contenido de cada uno de los temas que nosotros brindamos noche a noche aquí en Conexión 504. Con la única finalidad de educar, capacitar y orientar a todos los ciudadanos de este país y del mundo hasta donde nos escuchen. No Así quiero es. irme sin antes mencionarles Aires de Honduras, confianza, responsabilidad y garantía. Si tienen problemas con su aire acondicionado, Lick, ¿tienen problemas con el aire acondicionado? Está bien. Sí, ahorita no, pero ahora que ya me lo dicen. Aire de bueno. Honduras. 22 16 27 22 está completamente disponible, un servicio de primera. Quedan todos Y realmente comunicados y agradecer al resto de nuestros patrocinadores, a Facino Salón por mantenernos bellas, hermosas y pues, tener todos los cuidados para nosotros aquí en Conexión 504 y también a usted para que esté bella y regia, puede llegar a Facino Salón, que están ubicados ahí en salida a Puerto Cortés, en el supermercado La Antorcha, y en el Plaza del Portal salida a La Lima. Y también a nuestros amigos de Cooperativa Usula, la cooperativa de todos, donde ahorrar significa ganar, hasta eso. Te puedes ganar un carro 0 kilómetros para que te vayas este año donde vos querrás. Se salió en verso y sin esfuerzo. Así Bien. es. Y también a nuestros amigos de Food Truck City, a partir de mañana martes, ya desde temprano, que a las 5 de la tarde ya están abiertas las puertas de Food Truck City para que puedas ir a cenar con tu familia. Hay una variedad exquisita, ahí hay unos pastelitos muy buenos que son los que a mí me han gustado. Y de todas las demás comimos un ceviche delicioso, unos sándwiches increíbles que hay por ahí y comidas internacionales también. 20 lugares para que usted pueda ir y compartir con su familia en Food Truck City. Así es, por hoy es todo, ya cuando estamos cerrando, 8 de la noche. Erika Cerón, muchas gracias, ahí leyendo sus comentarios. Agradecemos a todo el favor de su atención y los invitamos el día de mañana al punto de las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, con un programa más. Esto es Conexión 504. Buenas noches.